En un mundo futurístico ya no es necesario la memoria. Ahora hay una tecnología que te permite volver a ver cada recuerdo, cada memoria de tu vida. ¿Cuáles son los impactos filosóficos y humanos de esto? Exhalación de Ted Chiang. Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Gracias por escuchar este podcast que resume y discute libros. Si quieres seguir aprendiendo aún más a través de la lectura, puedes suscribirte al canal de YouTube, seguirme en las redes @bibliotequeando, también suscribirse al blog donde analizo y resumo libros y ponerle como siempre 5 estrellas al podcast para seguir apoyando este concepto y seguir apoyando la lectura. Antes de empezar con el resumen del libro, como siempre, un poco de contexto al autor. Ted Chiang, ya hemos hablado sobre él en este podcast, es un autor de ciencia ficción, pero en sus historias, cuentos cortos de ciencia ficción, tiene muchos debates, muchos pensamientos filosóficos, como lo vieron en el episodio número 102, con el cuento ¿Te gusta lo que ves? Esa pastilla del Cali que te evita discriminar a las personas basado en su atractivo sexual. Él siempre busca temas modernos, problemas de hoy en día, en este caso discriminación basada en apariencia, para después extrapolarlos a un mundo futurístico con ciencia ficción. En este caso, lo hace con esta historia que no se llama Exhalación. Exhalación es el cuento, la colección de cuentos completos, es el libro. Si quieres comprar este libro, busca en Amazon, en tu librería, Exhalación de Ted Chiang. Este cuento específico se llama La verdad del hecho, la verdad del sentimiento, ya llegaremos allá. Pero el autor para mí me gustó mucho porque era una versión de Borges moderna, no en la misma calidad literaria, menos léxico, menos juego de palabras, pero definitivamente yo veo a Ted Chiang como un producto de la evolución de Borges, de esos conceptos físicos, metafísicos, dentro de la literatura. La vez pasada, en el episodio 102, no hablé casi de la vida personal de Ted Chiang, pero él es estadounidense, sus padres nacieron en China, sus familias huyeron a Taiwán durante la Revolución Comunista, su mamá fue la pasión por la lectura de Ted Chiang viene de su madre, que fue bibliotecaria, ya está retirada hoy en día, ambos están vivos, su mamá y su papá. Y como mencioné, es un excelente autor hoy en día, es uno de los autores preferidos, de hecho, aquí en Estados Unidos por Barack Obama, el antiguo, por supuesto, presidente del país. Esta es una frase que escuché de Obama sobre Ted Chiang. Al igual que predecesores tan variopintos como Philip Dick, Jorge Luis Borges, Ursula Le Guin, Margaret Atwood, Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, Ted Chiang explora los temas típicos de la ciencia ficción del modo menos típico imaginable. Y estoy muy de acuerdo con esa frase de Barack Obama. Siento que Ted Chiang te coloca en un mundo claramente no existente, claramente ficticio, distópico en ciertos momentos, pero extrañamente familiar. Me recuerda un poco a Aldous Huxley, Margaret Atwood, como dijo Obama, mismo George Orwell. Ellos son más literatura distópica, por lo menos sus obras más famosas, pero logran ponerte en un mundo que no existe, que nunca has conocido, pero que se parece tanto de la percepción o como tú lo vives como ser humano, se parece mucho al mundo actual y por lo tanto conecta uno mucho con estas obras. Entonces, Ted Chiang para mí es uno de los mejores en eso. Como les mencioné, la verdad del hecho, la verdad del sentimiento. Ese es el cuento específico dentro de Exhalación que les voy a resumir. Es una historia que se hace una pregunta, me llamó la atención porque se hizo una pregunta que yo me hice una vez en un artículo que hablaba de qué ocurriría si pudiéramos visionar, si pudiéramos volver a cualquier episodio de nuestra vida, tal exactamente como sucedió, sin el matiz afectivo, ¿no? Sin el sesgo interpretativo, lo que uno llama los recuerdos o la memoria, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos simplemente darle play a la película de nuestra vida? Recuerdo cuando esto sucedió, ¿no? ¿Cuál sería ese mundo? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? Si pudiéramos simplemente buscar la realidad objetiva en un video, ¿cuáles son las implicaciones de eso moralmente, humanamente y filosóficamente? Y algo que me encanta de Ted Chiang es que al final de su colección de cuentos, él siempre coloca un párrafo, 2 párrafos cortos, pero explica por qué uno escribió el cuento y cuál es su opinión sobre ese debate moral que él mismo se presentó en la obra. Entonces, haré eso al final del resumen, les diré la opinión de Ted Chiang, les diré un poco la opinión mía, pero empecemos con esta corta pero interesante historia, la verdad del hecho, la verdad del sentimiento. El autor implementa una estructura muy interesante en este cuento porque cuenta 2 historias en paralelo que nunca se conectan. De hecho, suceden en 300, 400 años de diferencia. Simplemente son conectadas filosóficamente, ya van a ver cómo. Una historia va a ser unos africanos en una África mucho más primitiva, cuando están empezando a llegar los europeos, misioneros,
cristianos, los que recuerdan el episodio de Todo se desmorona de Chinua Achebe, van a ver varios elementos parecidos. Y otro es un mundo futurístico, cercano, pero futurístico, narrado en la perspectiva de una primera persona donde está esta tecnología que mencioné. Entonces el narrador empieza contando los avances tecnológicos de este mundo futurístico y él nos cuenta que esta nueva tecnología le ha impedido que su hija, Nicole, pueda escribir. En este mundo hay una tecnología que permite grabar cada momento de tu vida. Tú tienes una especie de cámara encima tuyo y tú puedes estar grabando cada segundo. Después, rápidamente, puedes buscarlo, volverlos a ver. Así como tú y yo utilizamos quizás Google Fotos o Dropbox, cualquier tipo de nube, para ver nuestras fotos y videos. Imagínate eso, pero 24/7. Puedes ver cada segundo. La gente no lo usa para todo, sería imposible. Nadie quiere volver a ver la vida o el día completo anteriormente, pero ¿dónde dejé mi cartera? ¿Dónde están las llaves del carro? ¿Qué fue lo que me dijo mi jefe que hiciera en esa reunión? Para ese tipo de cosas se utilizan lo que se llaman los life logs o los registros de vida. Estos life logs es un servicio creado por una empresa llamada Remen. El problema para el autor, para el narrador, mejor dicho, el periodista, es que él viene de una generación anterior. Él nace, se cría sin esta tecnología y él está viendo que su hija, como muchos otros jóvenes, no están escribiendo. Porque ¿para qué escribir? Tú simplemente estás sentado en el colegio, ves lo que la profesora te está diciendo y tú puedes volver a reorganizar tus notas o tus pensamientos, mejor dicho, escuchando las partes claves de la clase. La misma tecnología tiene como un sistema que tú puedes como que resumir, editar, escribes de cierta manera en el sentido que puedes reorganizar palabras, puedes ver subtítulos, pueden leer, pero no están escribiendo ni a mano ni tipeando en un teclado. Entonces ya no es, digamos que el impacto filosófico de esto es que ya no es necesario reportar por escrito el pasado, simplemente lo podemos ahora revivir todo a través de la historia. Irene Vallejo, El infinito en Junco, a través de la historia, hemos escrito en papel para poder decirle al futuro lo que nosotros pensamos en ese momento, lo que sucedió, las ideas, etc. Eso se acabó en este mundo, ahora simplemente lo revivimos o lo podemos volver a presenciar. Y él, por supuesto, como es además periodista, lector, le gusta escribir, él siente que esto es un daño para la humanidad y es un daño específicamente de un punto de vista quizá más egoísta, es un daño para su propia hija. Su preocupación principal es que esta tecnología está reemplazando nuestra memoria natural. Nos la está ayudando, nos está haciendo que nuestra memoria sea mejor, nos está convirtiendo a los seres humanos en dependientes de esta muleta, que es la tecnología de Remen, y su hija es una metáfora de todo esto. Y además de este problema filosófico, tiene un problema muy grave, emocional, desde el punto de vista de la familia. Su esposa, la madre de su hija Nicole, se fue. Dejó a la familia, dijo voy a recorrer el mundo, voy a hacer las cosas que esta familia nunca me dejó hacer. Así que él ahora se quedó solo, con una hija adolescente, padre soltero entre comillas, como dice él, sin esta guía, porque no existe, de cómo un hombre debe criar solo a un adolescente que se está convirtiendo en una mujer. Y ahora pasamos a la segunda historia dentro de este cuento, la de los africanos en una época un poco más primitiva, cuando están empezando a llegar los misioneros europeos, y nos vamos a intercalar entre historia e historia, porque como van a ver, va a haber un mensaje muy profundo en ese intercambio y al final del cuento. En este cuento está Gigindi, que es un africano de la tribu Shanjef en Tiflan. Tiflan hoy en día es una zona en Nigeria, tiene alrededor del 2-3% de la población. Pero el punto es que ellos están empezando a recibir a estos misioneros. Uno de esos misioneros se llama Mosebi. Mosebi llega a la tribu, por supuesto, con la intención de comunicar la palabra de Dios, de convertirlos en el cristianismo. Los nigerianos, los africanos, la gente de Tiflan lo reciben con, como dice el autor, un cortés escepticismo. Por supuesto, viendo que todas sus ideas son extrañas, son de afuera y no están muy de acuerdo con ellas por esa razón. Pero hay algo muy interesante. Mosebi, este misionero, está escribiendo todo lo que él está presenciando por razones personales, por razones culturales, y se lo muestra a los Gigindi, a Gigindi, mejor dicho, a este personaje de la historia, el africano. Y Gigindi no sabe leer porque la cultura de la tribu es oral. Es una cultura únicamente oral, como Sócrates, como Jesucristo. Ellos preferían la palabra oral que la palabra escrita. No valoraban el lenguaje como tal. Por lo tanto, ellos nunca les interesaba estos libros que traía Mosebi, que es un problema para él, por supuesto, en este proceso
de ser un misionero, pero Mosebi en verdad decide aún así quedarse, formar parte de esta tribu de una manera u otra. Por supuesto no es alguien miembro de la tribu, pero va a vivir, pasar tiempo con ellos. La tribu, un día, o Gigi un día se da cuenta que el misionero saca un libro que se ve muy diferente a los demás que él había visto. Por alguna razón, por el papel, por el bordaje, el libro parecía más importante. Y Gigi le pregunta qué libro es ese. Mosebi le responde, la Biblia. En este libro, aquí está toda la historia de nosotros, de dónde venimos. Nosotros somos hijos de Adán, el primero en caminar en la tierra. Gigi le responde, bueno, nosotros tenemos una historia muy parecida. Aquí toda la tribu somos descendientes de Shan-Jef y todos en Tifland somos descendientes de Tif. Mosebi le responde, sí, pero es que Tif es descendiente de Adán. Y Gigi se lo queda mirando así como que extraño, como que de dónde sacas ese invento, eso nunca ha sido contado así. Y le pregunta por qué pones eso en el papel. El misionero responde, bueno, porque el papel cuenta una historia. Gigi le responde, ¿cómo un papel va a contar una historia si el papel no puede hablar? Eso es lo que decía Sócrates, por si acaso, ¿no? Que la palabra escrita no puede responder. Tú oralmente puedes responder a las preguntas que te hace la misma frase, pero tú no le puedes hacer pregunta a un libro. Interesante esa forma de pensar. El misionero, por supuesto, le responde la dinámica, que tú puedes escribir los argumentos a favor, argumentos en contra, que tú puedes tratar de, ¿no?, como que adivinar lo que las otras personas te pueden argumentar, que a través de eso tú cuentas una historia y queda reportado por siempre, lo que tú y yo ya sabemos del valor de la escritura y de la lectura. Algo que para Gigi, en su mente, esto es algo simplemente de los europeos. Y ahora volvemos al periodista. El periodista decide escribir un artículo para criticar a Remen, esta tecnología, el daño que le está haciendo desde su punto de vista a su hija. Quiere criticar los life logs, el concepto como tal. Él señala, empieza como a debatir sobre el artículo y empieza a escribir que el Remen crea disputas innecesarias entre parejas, pone fin a muchas relaciones, porque ahora las parejas pueden buscar los recuerdos y examinarlos como un detective, algo que anteriormente se olvidaba. Él da el ejemplo de una mujer, esto pasó en su vida real, una mujer que él conocía, que estaba peleando con su marido porque él le había dicho a ella que él siempre pensó que alguien era culpable de un caso de secuestro. Y ella le dijo, no, tú me dijiste varias veces que él seguramente era inocente. Y él le dijo, no, para nada, yo siempre dije que él era culpable. En la pelea, en ese toma y dame, la mujer decide simplemente voy a buscar el video y te voy a demostrar que tú no tenías razón. Ella hizo todo esto en frente de los amigos, en frente de su esposo, en frente de familiares, consigue el video y termina el esposo estando equivocado. Él había dicho anteriormente de que esa persona era culpable. Cambio de opinión, ya sea a propósito y mintió o simplemente se le olvidó lo que había pensado anteriormente. Y ella lo humilla, en verdad, en frente de sus seres queridos y empiezan una pelea aún peor, porque ahora empiezan a pelear de que tú siempre me corriges en frente de los demás, que no, tú empezaste. Todo esto para que sirva como evidencia de que esta dinámica es un peligro para el periodista. ¿En verdad importa exactamente quién dijo qué? No podemos asignarle la culpa a todo el mundo sobre cualquier pequeño detalle. Eso rompe todo tipo de relación amorosa, ya sea de pareja como de amistades. Desde el punto de vista del narrador, del periodista, para perdonar hay que olvidar un poco. Hay que olvidar los detalles de una pelea, hay que olvidar los detalles de una discusión. El tiempo ayuda a perdonar, es una frase muy, muy sabia. Y parte de lo que el tiempo cura es que a ti se te olvida los detalles. Si tú puedes volver a ver en video ese daño que alguien te hizo hace 5 años, 10 años, hace una semana, lo que sea, va a estar muy fresco en tu mente. Y eso es antihumano, es lo que dice el periodista. Él empieza a hablar sobre este tema con una amiga de toda esta gente que le gusta llevar la cuenta, de quién dijo qué, tú me dijiste esto, tú me dijiste aquello. La amiga le dice, pero es que la tecnología no inventó eso, las parejas son así. Hay parejas que están dispuestas a tener ese tipo de discusiones, con tecnología, con el remen o sin el remen. Así que la tecnología para esta amiga es buena, ayuda a los negocios, ayuda en la ley, hay menos corrupción, hay mejores juicios, hay evidencia muy clara de quién cometió un crimen. En verdad, para ella y para muchas otras personas se nota en la historia, esto es una buena tecnología. El periodista decide incorporar ese argumento en el artículo, pero él continúa escéptico y recuerda una pelea muy trágica que él tuvo con su hija Nicole, que todavía le duele. Ella le gritó una vez culpándolo a él por la partida de la madre de Nicole, por la partida de su esposa. La frase exacta que su hija le dijo fue, tú eres la razón por la cual ella se fue, y para lo que me importa, tú también te puedes ir.
Yo estaría mucho mejor sin ti. Obviamente, para un padre escuchar eso, un dolor inmenso. No solamente que tu hija te lo diga, sino que para él, en ese momento que su esposa lo dejó para viajar el mundo, él no estaba en un buen estado mental. Él no estaba para estar recibiendo ese tipo de golpe. Y él dice que ese comentario sirvió para darse cuenta por qué su hija estaba sufriendo, que él no era la única víctima, ni siquiera la principal, pero que por supuesto, a pesar de ese beneficio que tuvo ese momento, la relación se rompió. Se dio cuenta de que había algo muy distante entre él y su hija. Y no fue hasta años después, en el día de su graduación, de la graduación de bachillerato de la hija, que ellos dos se abrazan. Y en ese abrazo, él sintió que ella le dijo todo lo que él tenía que saber. Él sintió que como que estás perdonado o discúlpame por lo que yo hice. Se había reparado la relación. Desde su punto de vista, lo único que logró que ese abrazo se diera, que ese momento entre él y su hija se diera, es que el tiempo pasó. Simplemente el olvido ayuda nuevamente a perdonar. Antes de continuar con este resumen, con este episodio, gracias nuevamente por apoyar el podcast. La idea es seguir creciendo el conocimiento, el aprendizaje, la cultura de todos nosotros, los hispanohablantes, un libro a la vez. Pueden en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast entrar a la librería digital más grande de toda Latinoamérica, Busca Libre. En buscalibre.com, específicamente en ese link de Bibliotequeando, vas a poder conseguir distintos libros con envío a toda la región latinoamericana y en Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Muchos de los libros que discutimos en este podcast, más muchos más, lo vas a poder conseguir en Busca Libre y así seguir leyendo y aprendiendo. Así que hagamos una pequeña pausa en este punto, entendamos qué es lo que está sucediendo en estos dos cuentos. De un lado tenemos el periodista, que está argumentando en contra de esta tecnología, como eliminar el olvido, eliminar el paso del tiempo, en cuanto a las memorias se refiere, rompe las conexiones humanas. Ese es su argumento. Del lado de Gigindi, del lado de los africanos, tenemos una tribu completa muy escéptica a la escritura, porque viene de los europeos, y sienten, dudan extremadamente que el papel en verdad pueda contar una historia. Dudan extremadamente que la verdad sea lo correcto, que lo que esté escrito en papel, que es parecido a la tecnología de Remen, lo que sucedió, lo que está escrito en el papel, es lo que nosotros tengamos que depender. Del punto de vista de ellos, el argumento es un poco menos en este punto filosófico, es más simplemente cultural. Esto lo trajeron los extraños, lo que venga de los extraños, de los extranjeros, no nos va a gustar. Volvemos nuevamente a Gigindi, que continúa aprendiendo sobre la escritura con Mosevi. Gigindi nunca le interesó mucho, digamos, la historia cristiana como tal. Le llamaba la atención las historias por el punto de vista de la historia. El arca de Noé y Adán y Eva le parecían interesantes, mal contadas desde el punto de vista de él. Una cultura oral, el arte de contar las historias es más avanzado. Pero él encuentra una especie de conexión con Mosevi. Se crean una especie de amistad. La discusión es muy filosófica, muy interesante entre ambos. Eventualmente Gigindi, que está aprendiendo más o menos a leer, dice que ¿qué es esto de las palabras? ¿Cómo qué palabras? Y Mosevi le explica, bueno, es que tú escribes una palabra. Así como tú y yo ahorita estamos hablando en palabras, tú tienes que escribir cada palabra separada, porque Gigindi leía el papel y veía una palabra, después un espacio, otra palabra, un espacio, otra palabra, y Gigindi no entendía. Mosevi le dice, bueno, hay separación. Y Gigindi, yo no hablo separado. Yo no paro antes de hablar. Yo paro cuando termino una oración, pero una oración, para mí, no tiene palabras, totalmente simplemente fluido. Eso es algo, a mí me dejó pensando mucho, esa parte del libro, ¿no? Como uno está ahora limitado por cómo piensas en palabras. Hablamos sobre esto una vez con Martín Campos, de el límite, lo que se llama el determinismo lingüístico. Hay una mujer que estaba hablándose, ella era sordamuda, se estaba hablando ella misma con el lenguaje de ASL, American Sign Language, el lenguaje de señas, y con ese idioma ella estaba pensando, ella estaba hablando sola, pero estar sentada sola, para ella pensar tiene que mover las manos. Ese es el lenguaje que le permite a ella pensar. Obviamente uno ve ese ejemplo y uno se da cuenta de las limitaciones de explorar ideas, de explorar conceptos que puede tener una persona que solamente puede pensar con las manos, con señas. Pero así como hay limitaciones en ese idioma, hay limitaciones
en el español, en el inglés, en el francés, en el mandarín, elija un idioma, todos tenemos limitaciones. De ahí el argumento de que, argumento no, lo que muestra la evidencia de que el hablar otro idioma te hace más inteligente porque abres como que otro camino más en tu cerebro, otra manera de pensar, otra manera de explorar una idea. Y Gijinji se acaba de dar cuenta que todo este tiempo él estaba hablando con palabras. Él nunca lo supo hasta ese día. Cuando Mosebi le explicó lo que eran las palabras en una oración, Gijinji se dio cuenta, ok, yo estaba pensando en palabras. Y ahí es que se da cuenta de las limitaciones de pensar en palabras. Para él, él pensaba en oraciones. Muy interesante para mí esa discusión. Que continúa con Gijinji viendo que el misionero, que Mosebi, estaba escribiendo algo en un papel. Y Gijinji le pregunta, ¿qué estás escribiendo? Y Mosebi, bueno, estoy escribiendo mi discurso para el discurso que tengo que hacer en la noche, en la misa, quiero escribir lo que tengo que decir. Y Gijinji le pregunta, pero ¿que no sabes lo que vas a decir? Y Mosebi, o sea, sí, pero tengo que escribirlo para saber qué voy a decir. Gijinji, bueno, ¿sabes o no sabes? El que habla está claro de lo que tiene que decir. Y Mosebi, no, claro, yo te entiendo, pero es que tienes que reportar primero lo que vas a decir para yo explorar la idea de lo que voy a decir después. Para Gijinji esto es muy extraño y es muy interesante, en verdad, el argumento de él, si sabe lo que estás diciendo porque lo estás escribiendo. Pero poco a poco Gijinji empieza a verle el valor a la escritura, a cómo ciertos pensamientos, al verlos escritos, lo puedes pensar, meditar por un poco más de tiempo y empieza a cambiar de opinión, no culturalmente, él no empieza a escribir ni nada por el estilo, pero empieza a entender la manera de pensar de Mosebi, que, voy y repito, es una metáfora, en verdad, de lo que es Europa, la cultura europea llegando a África. En ese proceso de interés por la escritura y la lectura, Gijinji le pide a Mosebi que muestre algún tipo de documento donde está la historia preferida de Gijinji, que es cuando se dividieron las tribus Tiv en las distintas tribus. Antes eran una sola tribu y poco a poco se dividieron en distintas tribus. Él quería tener ese papel porque a él le encanta escuchar esa historia del mejor orador de los Tivs, un hombre que se llama Kokwa. Cuando le está contando nuevamente Kokwa, está contando esta historia de cómo se separaron las tribus, Gijinji ve el papel, ya él sabe leer en este punto, ve el papel y se da cuenta que hay partes que cambiaron. El mensaje era el mismo, pero ciertas palabras no estaban, ciertas partes se agregaron, ciertas partes se saltaron. Por lo tanto, Gijinji empieza a tener una discusión con Kokwa y le dice, mira, la última vez tú dijiste que los Uyenwi capturaron a las mujeres y niños y se los llevaron como esclavos. Eso es lo que dice el papel. Pero ahora dijiste, hicieron esclavos a las mujeres, pero que no pararon ahí, que hasta a los niños los hicieron esclavos. Es la misma historia, pero la contaste diferente. Kokwa y para los demás, todos los demás en la tribu que no han sido expuestos a Mosebi dicen, no, es la misma historia. No hay ningún tipo de diferencia entre una y la otra. El mensaje sigue siendo el mismo. Ese es el punto de una historia. Y además le recuerdan a Gijinji, mira, este no es tu lugar, ¿no? Tu lugar en la tribu no es juzgar sobre estas cosas, tu lugar en la tribu es otra. Una cosa que quiero decir sobre eso, hay un libro muy bueno que yo le hice resumen en el podcast, el Amanecer de Todo, un ensayo histórico, habla del concepto de la propiedad privada, que hay una idea que la propiedad privada se inventó con la agricultura, es hasta enseñada en las universidades hoy en día. Y eso no es cierto, argumenta el libro. Este es el ejemplo perfecto de la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Tú tienes un carro. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con el carro. Tú no lo puedes parar, estacionar donde tú quieras. Tú no puedes manejar tan rápido como tú quieras. Tú tienes que ponerte el cinturón, tienes que sacarte una licencia de conducir, tienes que pasar un examen, registro, seguro, etc. Hay 1000 condiciones que tú tienes que tener que cumplir, que alguien más te puede forzar a cumplir. Este alguien más, por supuesto, siendo el gobierno. ¿Qué es lo que es la propiedad privada? ¿Por qué en verdad tu carro es propiedad privada? Porque tú puedes poner una línea imaginaria, porque no existe, pero una línea imaginaria alrededor del carro y decir, tú no puedes entrar a este carro. Tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes chocar. Yo sí, pero tú no. Yo tengo derecho a quién entra en ese carro. Eso es la propiedad privada. Y los argumentos de ellos, estos dos historiadores en el libro, pensadores en verdad, eran anarcosocialistas, si no me equivoco. Bueno, uno era anarcosocialista, el otro autor era anarquista puro. Por lo tanto, tenían pensamientos diferentes y el argumento del libro era, propiedad privada es simplemente esa línea imaginaria, punto. Y muestran evidencia de tribus africanas, tribus indígenas, antes de la llegada de los europeos, con el reporte de esto, de que la clan, por ejemplo, dentro de una tribu habían clanes, el clan del venado.
Yo soy el único que puede cazar venado. Más nadie en el clan, más nadie en la tribu puede cazar venado. Solamente nosotros, los miembros de este clan. Eso es propiedad privada. Yo soy el hombre de la medicina de la tribu. Yo soy el que da medicina, hierbas a los demás, el que dice cuál es el medicamento o el procedimiento médico en términos modernos que hay que hacer. Más nadie lo puede hacer. Eso es propiedad privada. Y en este caso de los Gijinji, le dicen: ese no es tu lugar. Tu lugar en la tribu es otra. Eso es propiedad privada. Esa línea de decir tú no puedes opinar sobre esto. El mismo Kokwa que cuenta la historia. Gijinji no puede contar historia. Kokwa la cuenta. Esa es su responsabilidad. Él es el dueño de la historia y es el que la puede contar. Más nadie tiene potestad sobre esa historia. Esa historia no es tuya. Es de Kokwa. Entonces, el que quiera escuchar ese episodio lo puede escuchar en el podcast. Muy interesante el libro. Pero eso es lo que está sucediendo en este momento en África. Y creo que Ted Chiang lo sabe. Por eso que cuenta esa historia de esa manera. En privado, volviendo a Gijinji, en privado él se siente apenado, como que se sintió regañado y digamos que descarga la frustración escribiendo. Y escribiendo aprende más sobre el valor de lo mismo. Ya está en un proceso de que ha aprendido bien a leer, ya puede practicar el escribir y, vuelvo y repito, entiende, comprende el valor de la escritura. Con esto y con el pasar del tiempo y con la influencia europea en África empiezan a haber más problemas sociales y políticos en la tribu. A Gijinji, los europeos lo declaran el escriba de la tribu. Él es básicamente el que va a reportar todos los eventos de la tribu en escrito. Él es muy joven, por si acaso. Gijinji tiene apenas 20 años. Básicamente reportando más que todo disputas civiles, matrimonios, propiedades, esclavitud, etc. El líder tribal sabe o se siente aliviado de que Gijinji pueda hacer ese papel, porque él en verdad es una persona querida dentro de la tribu, por mucho que lo regañaron hace poco, y prefieren que sea un miembro de la tribu el que está escribiendo, no un europeo. Y no solo europeo, sino ya influenciado por los europeos. Por mucho que Gijinji es amigo de Mosebi, se mantiene parte de la tribu. Lo que ha sucedido en este periodo de colonización, este periodo de llegada de los misioneros europeos, es que los no deseables de la tribu, los que no tenían propiedad, los que no tenían derecho a casarse con quien ellos quisieran, los que ninguna familia estaban pagando dinero para que sus hijas se casaran con ellos, los que no eran guerreros, los que no tenían estatus social dentro de la tribu africana, empezaron a ser reclutados por los europeos y ellos, por supuesto, eran más susceptibles al mensaje cristiano. Todos somos iguales, hijos del mismo Dios, todos somos hermanos, todo el mundo merece lo mismo, glorificación a los discriminados. Entonces, esa parte del mensaje le llega muy a fondo a los africanos. Eso no fue mentira, eso pasó así en la vida real, muy parecido a lo que pasa en la indígena americana. Y ellos han vuelto, de cierta manera, a vengarse de las tribus, reportando ciertos casos, escribiendo ciertas historias en contra de las tribus a favor de los europeos. Esos que fueron reclutados ahora tienen más cultura europea que africana. Chinua Achebe, nuevamente ese episodio, pueden aprender mucho más sobre esto. Por lo tanto, Gijinji tiene valor, ahora de hecho mucho más valor como escriba, porque es alguien que va a mantener la esencia de la cultura africana, en este caso de la tribu Tif. Pasa el tiempo y el misionero Mosebi le pregunta a Gijinji por qué todavía hay casos que se manejan verbalmente. Me parece arcaico que no haya verdad escrita. Tú puedes escribir ciertos casos, pero no todos los casos. Cada testigo puede cambiar su historia. Tiene que alguien escribir lo que se reportó en algún momento. Y Gijinji le explica es que en nuestro idioma hay dos palabras para lo que ustedes los europeos consideran verdad. Nosotros decimos mimi o bow. Mimi es lo que es correcto, bow es lo que es preciso. Entonces la verdad que tú estás refiriéndote, Mosebi, es bow, es lo preciso. Pero hay cosas que son lo correcto y eso es mimi. Acuérdense de ese concepto de mimi y bow que lo vamos a utilizar más adelante en el resumen, en el mensaje, digamos, final de la obra. El narrador, el periodista, volvemos a él ahora, sigue escribiendo este artículo, ahora está escribiendo sobre el peligro de tener una memoria perfecta. Él empieza a recordar a Solomon Shereshevsky. No sé si se acuerdan de ese personaje, pero eso fue de la vida real. Solomon Shereshevsky tenía una memoria perfecta, impresionante. Lo estudiaron científicamente, no entendían cómo él podía. En los estudios le decían palabras, 6, 7 palabras seguidas, que no tenían nada que ver una con la otra. Y eso era todo lo que hacían. Meses después, cuando él no se lo esperaba, le preguntaban ¿cuáles fueron esas palabras? Y él las repetía. De hecho, le llegó a leer la Divina Comedia en italiano, esto es lo más impresionante, y podía recitar más adelante varias prosas de la obra. El detalle es que él ni siquiera sabía italiano. Él simplemente leyó palabras y se las podía acordar perfectamente. Entonces él dice que eso es un peligro.
que hay recuerdos que tú tienes de tu infancia que son bonitos, pero si tú te los acuerdas específicamente cómo sucedieron, pueden ser dañinos. Él agarra un ejemplo personal de él. Mi abuela una vez me cocinó una torta con mucho azúcar que mi mamá no me dejaba comer. Y yo recuerdo la sonrisa de mi abuela cocinándome y recuerdo ese momento con mucho cariño. Ya ella no está en este mundo, pero yo recuerdo ese momento entre ella y yo, lo aprecio mucho. Pero él dice, ¿qué pasa si yo puedo utilizar esta tecnología del Remen y volver a ver ese momento? Quizás le puedo ver bien la cara a mi abuela. Sí, quizás sonrió una que otra vez, pero de resto estaba muy cansada. Quizás tenía una discusión con mi abuelo, la tuvo recientemente. Quizás mi abuelo pasó por la cocina, ni siquiera saludó a mi abuela. Veo el conflicto entre ellos dos. De repente ese recuerdo deja de tener romanticismo. Porque parte del valor de los recuerdos es el aspecto subjetivo, que nosotros los seres humanos le agregamos. Que no hay una sola verdad, que cada quien maquilla lo que vivió a su propia manera. Cada quien tuvo una experiencia diferente. Esa misma realidad que todos experimentamos, la experimentamos de manera diferente. Y ahí está lo bonito del recuerdo. No es exactamente el poder verlo, no es exactamente poder verlo objetivamente, es poder agregarle lo subjetivo de las emociones humanas. Un video de tu infancia sería un video con mucha realidad, con muchos hechos, pero no es un video con emociones ni sentimiento, argumenta el periodista. Una frase que él dice, y es una pregunta muy interesante: si todos pudiéramos recordar todo de manera objetiva, nuestras diferencias, nuestras distintas experiencias, por ende nuestra identidad, desaparece. Esa es la pregunta que se hace el periodista y termina esta parte del artículo con él escribiendo: una memoria perfecta es tanto una historia como un video de una cámara de seguridad es una película. Una frase muy profunda, la subrayé 2 o 3 veces cuando la leí, que es lo que más me gusta de este autor, la habilidad de, así él esté en desacuerdo, porque en todos sus cuentos siempre hay como un debate como que a favor, en contra, así él esté él como persona en desacuerdo con el argumento del otro lado, él busca una manera muy interesante, muy profunda de argumentar el sentimiento humano que tendría ese lado, y esa habilidad no es fácil para las personas y hasta para algunos autores de realizar. Pero volviendo al periodista, le está terminando el artículo y él decide, bueno, yo no puedo ser un hipócrita, tengo que probar Remen primero. Tengo que probar esta tecnología, yo no la pruebo por cuestiones ideológicas, pero debo hacerlo antes de terminar este artículo y voy a elegir volver a ver cuál es el recuerdo que quiero volver a presenciar. Esa pelea con Nicole, con mi hija, tiene que ser un recuerdo que tenga mucho impacto emocional para yo en verdad poder juzgar esta tecnología de la manera correcta. No puedo simplemente buscar un recuerdo inocente, tiene que ser algo de alto impacto. Así que ella abre el video. A lo que ve el video, se escuchan nuevamente esas palabras tan fuertes: tú eres la razón por la cual ella se fue, y para lo que me importa, tú también te puedes ir, yo estaría mucho mejor sin ti. Pero esas palabras no las dijo ella, las dijo fue él. Él ve el video, está desesperado, confundido. Yo no dije esto, eso fue ella que me lo dijo a mí, yo recuerdo eso claramente. Él empieza a buscar en los archivos a ver si el video era de verdad, si había algún tipo de edición, si había sido hackeado. Habla con el soporte técnico de Remen. Nada, eso era el recuerdo objetivamente, eso era lo que en verdad sucedió. Empieza a ver los minutos justo antes de esa frase. Se da cuenta que él la está regañando a ella, diciéndole que me volvieron a llamar del colegio, que estás saliendo mal en las clases, que te la estás pasando con gente que no debes. Y ahí es cuando él se da cuenta de la verdad. Él fue el que le dijo eso a su hija. Él le dijo, tú eres la razón por la cual ella se fue. Y para lo que me importa, tú también te puedes ir, yo estaría mucho mejor sin ti. Él nunca pensó que él fuera un padre que pudiera decir eso, pero lo fue, lo era y lo es. Con este shock, con este golpe, él empieza a buscar otros recuerdos y empieza a buscar el video de la graduación. Quiere ver el video a su hija y ver si en verdad ella estaba feliz, y sí lo estaba, pero con esta realidad totalmente distorsionada, con ese recuerdo que él tuvo con una narrativa totalmente equivocada, él decide, yo tengo que ir a la fuente del recuerdo. Esto es una memoria que yo he bloqueado por las razones equivocadas todos estos años. Tengo que ir a hablar con mi hija a ver qué fue lo que sucedió. De aquí la historia vuelve a los africanos y los europeos, y hay un problema para los europeos, que es que, y eventualmente para los africanos, que es que hay demasiadas tribus para ellos poder administrarla desde el punto de vista operacional, no desde el punto de vista militar. Pero desde el punto de vista político necesitaban, es más fácil controlar a poblaciones cuando las puedes juntar en un solo grupo, en un solo concilio, un solo representante. Desde el punto de vista político eso era más fácil para ellos. Esto es un muy buen mensaje de Ted Chiang de lo que sucede en África en esa época. Tú ves el mapa de África hoy en día, tiene muchos países.
tuviera más. Si todas esas tribus anteriormente se hubiesen convertido en Estado-nación, como los países modernos, África fueran cientos de países, centenares de países. Las fronteras modernas de África fueron determinadas por los europeos, no por los mismos africanos. Hay un poco de área gris ahí, pero principalmente eso fue lo que sucedió. Con esta idea de los europeos que pueden forzar ese requisito a las tribus, hay un problema, porque las tribus tienen que ahora decidir con quién se van a fusionar, y hay política de por medio. Todas estas tribus, ellos básicamente son una especie de países, de entidades gubernamentales, y hay intereses políticos, económicos, financieros, sociales, culturales, de con quién te vas a unir. El grupo de Gigindi tiene que decidir, ¿se une con los Kwandi o con los Yekira? Los Kwandi y los Yekira son de los grupos más antiguos. Gigindi le explica esta historia a Mosebi, que en la cultura de los Tif, de todas estas tribus dentro de Tif, la tradición, lo correcto es unirse a los grupos con el cual tú estás más conectado de manera sanguínea. El misionero Mosebi dice, bueno, eso tiene sentido, la sangre es importante, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión aquí? Gigindi le dice, bueno, nosotros estamos más conectados a los Yekira. De sangre estamos más conectados a los Yekira. El problema es que los ancianos se sienten más conectados a los Kwandi, porque los Kwandi viven más cerca de nosotros, hay una conexión como que política, y quieren unirse a los Kwandi, no quieren unirse a los Yekira. A pesar de que los Yekira es lo correcto. Y el Mosebi le dice, bueno, si esto hubiese pasado en Europa, esto no pasaría. Porque en Europa nosotros tenemos en el papel marcado los ancestros, registros de nacimiento, de qué parroquia perteneces, etcétera, etcétera. Y cuando Gigindi escucha eso, él dice, se me ocurrió una idea. ¿Será posible que algunos de los misioneros esos que llegaron contigo, o otros los que llegaron antes que tú, anotaron algo de esto? Nuestra historia, nuestros ancestros, la cultura. Yo te he visto a ti escribir cosas de nuestras costumbres. Quizás algún misionero anteriormente reportó algo. No era una mala idea. Y el misionero dice, bueno, vamos a ir a las oficinas que están más en la ciudad, a ver si por casualidad de la vida había algún tipo de registro. Van los dos juntos porque Mosebi es el que podía entrar a esas oficinas, Gigindi no. Cuando llegan, consiguen un documento y efectivamente estaba escrito la conexión Gigindi con los Yekira, la tribu de Gigindi con los Yekira, no con los Kwandi. Se devuelven al día siguiente. Gigindi está emocionado porque va a poder aclararle el problema a todo el mundo y llega a la carpa, a la choza de Sabe. Sabe es el líder tribal, el que decide estas cosas en este momento. Y le muestra la información, le muestra el papel y dice, mira, este papel, Sabe no sabe leer, pero dice, mira, este papel dice que nosotros deberíamos unirnos con los Yekira, no con los Kwandi. Como habíamos dicho, nosotros estamos más conectados. Esa es la historia original. Nosotros venimos de la misma sangre que ellos. Y Sabe pregunta, ¿y de dónde sacaron esa información los europeos? Gigindi mira el papel y dice, aquí dice Batur y Yoarjiga, que eran dos sabios de la época que ya habían fallecido. O sea, eran dos africanos de la tribu que habían dado esa información a algún misionero en aquella época. Y Sabe responde, no, claro, yo los recuerdo, hombres muy sabios. Ellos no hubiesen dicho eso. Y Gigindi mira el papel como que, pero sí lo dijeron, aquí está, ellos lo escribieron. Y Sabe le dice, pero es que ellos no están aquí. Tú lo que tienes es el papel, no los tienes a ellos. Pero el papel nos dice lo que ellos hubiesen dicho, dice Gigindi. Y Sabe le responde, ¿estás seguro? Porque un hombre no dice una sola cosa, ni tiene una sola opinión. Si los dos estuvieran aquí, ellos estuvieran de acuerdo conmigo, de unirnos a los Kwandi. Has estudiado tanto el papel que se te olvidó lo que es ser un Tif. Gigindi estuvo a punto de responder y se dio cuenta de que Sabe tenía razón. Que todo este tiempo, estudiando la escritura, lo hizo pensar como un europeo. Los europeos hablaban Bow, no hablaban Mimi. Los ancianos, los sabios, podían determinar qué es lo que era Mimi, y solamente ellos pueden determinar lo que es Mimi. El anciano determina lo que es correcto, no lo que es preciso. Lo preciso para el papel, lo correcto para nosotros, los seres humanos. Termina la historia de Gigindi con él agarrando el papel donde él había escrito durante todos estos años distintas cosas sobre él mismo, su vida, la cultura, sus pensamientos, y los quema todos en fuego. Porque pedirle a los ancianos que leyeran el papel era olvidarse de lo que es ser africano, en este caso ser de la parte de la tribu Tif. Con eso se termina esta historia, esta segunda historia dentro de este cuento, y volvemos al periodista. El periodista va al apartamento de su hija, de Nicole. Se sienta, se disculpa, le cuenta que vio el video,
que él todo este tiempo pensó que había sido ella quien dijo eso, y Nicole le responde, después de todos estos años, así lo recordaste. Ella estaba incrédula, por supuesto, con su padre, y dice, me diera risa si no fuera tan triste. Pero es típico, tú siempre piensas que eres la víctima, siempre piensas que mereces que te traten mejor, siempre eres ciego, muy ensimismado. El padre le responde que, bueno, no seas tan fuerte conmigo, estoy tratando de disculparme, y la hija le dice, bueno, verdad, perdón, disculpa, tienes razón, esto es sobre ti, otra vez. Es que el periodista se da cuenta de su error nuevamente y como que se queda un poco callado, recibe unos comentarios de parte de su hija y eventualmente le pregunta, mira, ese día de la graduación, ¿qué fue lo que sucedió? Yo sentí que tú y yo nos reconciliamos. Y Nicole le dice, tú y yo no nos reconciliamos. La única razón por la cual yo te abracé ese día es porque yo estaba viendo una terapeuta, yo estaba viendo una psicóloga. Y ella prácticamente me salvó la vida. Yo nunca te conté esto porque eres la última persona que yo le contaría eso. Ahí es cuando el periodista se da cuenta que en verdad no conocía a su hija, que no se había dado cuenta del daño que le había hecho. Termina Nicole su argumento diciendo, me conoces tanto como tienes que conocerme. Eso por supuesto le dolió aún más al padre y él dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, yo no puedo reparar el daño, pero puedo tratar de tener una mejor relación a partir de ahora y no ser un hombre ciego como siempre lo había sido. Es más, voy a empezar a utilizar remen para en verdad analizarme a mí mismo. El cuento termina con el periodista, solo en su casa después de esa conversación tan difícil con su hija, explicando que la escritura es una tecnología. De cuando uno escribe, uno piensa utilizando los límites, los beneficios y los defectos de esa tecnología. El alfabetismo ayuda mucho a las culturas, promueve el valor en los documentos, menos valor en las experiencias individuales y subjetivas que trae beneficios. Se pueden aclarar los juicios legales, la compra de propiedades, los negocios. Hay mucho mérito en la palabra fija. Pero en las memorias individuales es que se muestra en verdad el verdadero beneficio, porque es eliminar lo subjetivo, le puede pasar lo que me pasó a mí con mi hija. Ese es el lado positivo que él le ve al remen. El punto no es demostrar que tenías razón, el punto es admitir que te equivocaste. El narrador, el periodista, nos explica que su hija Nicole también empezó a utilizar más aún el ramen y ha descubierto, volviendo a ver recuerdos de esos días de conflicto entre ella y su padre, que ella tampoco fue perfecta, que ella tampoco fue la hija ideal, que ahora ella no ha perdonado a su padre por lo que le dijo, pero que lo entiende más a él. Ella fue difícil en esos momentos y quizás entiende él por qué él dijo eso, a pesar que estuvo totalmente incorrecto, por supuesto. Ese remen, esos recuerdos, permitió que la relación de ambos mejorara aún más. El periodista termina escribiendo, todos hemos sido hipócritas, egocéntricos, malas personas en distintos momentos y es importante poder ver eso. Porque si no podemos ver esos momentos, nublados, borrados por nuestra subjetividad, en verdad no nos conocemos completamente. Si no podemos ver objetivamente los momentos malos nuestros, en verdad no sabemos quiénes somos. Remen nos regala eso, nos permite ver nuestras fallas y con eso nos permite entender mucho mejor a los demás. Yo entendí las acciones de mi hija, fue por yo poder haber entendido de verdad, por haber presenciado objetivamente lo que yo hice. Y él termina el artículo explicando que el artículo nunca fue escrito, que así como él al principio del cuento empezó a argumentar en contra del remen, se dio cuenta a partir de la experiencia con su hija que mejor no hago eso, mejor escribo esto. Esta historia de los TIF, el cuento de los TIFs y los europeos en verdad estaba contado dentro del artículo de remen, de este periodista, y él decide que contando esas dos historias, la mía con mi hija y la de esta tribu africana, puedo mandar el mensaje correcto. Y aclara que la historia de los TIFs sucedió, pero que él no se sabe los detalles. Él decidió simplemente inventar todo este cuento para poder contar una verdad. Un cuento inventado para contar una verdad. Esa frase no tiene sentido, pero si entendiste el mensaje del periodista, lo tiene. Y ahí se termina esta historia. Voy a las notas del autor explicando lo que Ted Chiang escribe más adelante después de publicar este libro. Él dice, bueno, yo escribí esta historia porque a finales de los 90 escuché una presentación sobre el futuro de la informática personal. Y el orador señaló que algún día sería posible mantener una grabación de video de cada momento de tu vida. Cabe destacar, estamos en los 90. Ese comentario es bastante avanzado. Para ti, para mí, suena medio común y corriente, pero en ese momento un disquete, lo que uno guardaba en la computadora,
tenía 1.4 megabytes de memoria, 1400 kilobytes de memoria. Eso es una sola foto en tu celular. Esa idea era radical en ese momento y Ted Chiang se impactó cuando lo escuchó, pero se dio cuenta cuando la debatió un poco que tenía razón, que con el tiempo ibas a ser capaz de grabarlo todo. Y aunque no sabía qué forma tomaría, cultural, económica, en algún tipo de negocio, servicio social, tecnología, etcétera, no sabía cómo se iba a manifestar eso, pero él estaba seguro que iba a tener un profundo impacto en la psicología humana. Intelectualmente nosotros somos muy conscientes de que nuestros recuerdos son falibles, ¿no? Que pueden ser incorrectos, eso lo sabemos. Pero rara vez hemos tenido que afrontar esa realidad. Ya que todos tenemos el mismo defecto, como que continuamos la vida con eso andando. Entonces, ¿qué nos haría a nosotros como seres humanos tener una memoria verdaderamente precisa? Y esa fue la pregunta que tuvo en su mente por unos 15, 20 años hasta que al fin escribe o la pone en papel con esta historia, con este cuento. Y él dice, siempre se me venía en la mente, nunca logré avanzar la construcción de la historia en torno a ella, no quería simplemente escribir un ensayo y contarle, quería darle arte como autor literario que es. El empujón, lo que lo forzó a escribir algo sobre esto fue que leyó un ensayo de Walter Ong, un libro, mejor dicho, La oralidad y la alfabetización, que es un libro sobre el impacto de la palabra escrita en las culturas orales, este ejemplo de los TIFs y los europeos. Si bien ese libro hoy en día varios conceptos ya han sido como que muy cuestionados, por no decir rechazados, él dice, Chiang explica que él encontró revelador el ensayo, el argumento, se dio cuenta de ese debate entre lo oral y lo escrito, y él dijo que pudiera yo escribir quizás algún día una historia paralela entre la tecnología, cambiando nuestra cognición, y la próxima vez que eso suceda. Se refería a la escritura, que la última vez que el ser humano le llegó una tecnología que le cambió la manera de pensar fue la escritura, y que ahora, quizá más adelante, Remen va a llegar y lo va a volver a hacer. Leyendo un poco entre las líneas, lo que estaba diciendo ahorita Ted Chiang, esas notas al final del libro, él no está ni a favor ni en contra. Él lo que está diciendo es, esto va a llegar. Así como cambiamos cognitivamente la manera de pensar con la escritura, va a volver a suceder con esta tecnología, si no es que ya sucedió con las redes sociales, pero el extremo, el cambio radical va a ser cuando podamos hacer estas cosas. Y al llegar a ese punto, esto va a cambiar. El cambio viene. Si es progreso o no es debatible, no todo progreso es cambio por definición, pero no todo cambio es progreso. Ese no es el punto del libro. El punto del libro es, bueno, vamos a ver el lado positivo a esto y vamos a ver el lado negativo a esto. El negativo, por supuesto, bueno, la subjetividad de los recuerdos, la parte humana, es un valor bastante, quizás irracional, pero es un valor al fin en cuenta que nosotros le agregamos a la vida, que los recuerdos muy objetivos, esa frase de la cámara de seguridad, el video de una cámara de seguridad no es igual que una película. La cámara de seguridad es real, la película es mentira, ¿no? La película es subjetiva, con arte, con maquillaje, con luces, con el recuerdo, la imagen hecha de tal manera, procesada, producida para que tenga impacto en ti, que tenga un mensaje. Así funciona la mente del ser humano, se crea una película adentro y eso tiene su valor. Pero el beneficio es, bueno, como dijo el autor, no es saber cuándo alguien más se equivocó, es cuando tú te equivocaste. Ese es el beneficio, porque tu propia identidad está sesgada por ti mismo. Hay una protección que tu mente te da. Tu mente no va a querer, lo puede hacer de vez en cuando, pero la mayoría de las veces va a asumir que tú tienes la razón. Sesgo de confirmación, disonancia cognitiva, todos estos temas que ya hemos hablado en el podcast una vez u otra. Tu identidad no está completa hasta que puedas ver tus fallas de manera objetiva. Remen nos regala eso y ese va a ser el beneficio más adelante y los pensamientos cognitivos se van a tener que adaptar a eso. Y ahora, ¿qué pienso yo, Ricardo Lugo, de este libro? Me gustó mucho el cuento, muy interesante las historias en paralelo y los mensajes, cómo se conectan, ¿no? Un libro político, político de la buena manera. Habla del tema del colonialismo, por supuesto, pero para mí el mensaje importante ahí cuando Gijinji se da cuenta que él está equivocado, que él no puede dar o forzar a su tribu a aceptar esta idea por mucho beneficio que traiga, por mucha verdad que tenga. Lo correcto sería mantener la identidad de la tribu, lo correcto sería aceptar la manera tradicional de hacer las cosas, definida por su tribu, en este caso por la cultura oral. Porque eso todavía se ve hoy en día. Muchas ideas, yo lo veo con conocidos, con amigos, con
gente que trabajo, de mi ambiente, que a veces no aceptan una idea porque viene no del occidente necesariamente, aunque creo que la mayoría sí, pero es que viene en un paquete de ideas. Viene con el paquete de una cultura, con el paquete de otro costo. No es solamente la idea, el aceptar una manera de pensar. Mira, ahora nosotros en la cultura occidental hacemos las cosas así, vemos el mundo así, pensamos en esto, X, Y o Z. Ahora esa idea tiene que llegarte a ti, América Latina, África, Asia, el mundo, Europa más cristiana ortodoxa, Europa del Este. Todas estas ideas del occidente tradicional le quieren llegar al resto del mundo. Y muchas de esas ideas son buenas. Pero ¿por qué hay tanto freno? En parte hay muchas razones, pero ¿por qué hay freno de parte de muchas personas, especialmente a nivel individual? Es que, bueno, tiempo, ya va, que eso no viene de mi cultura. Esa idea sí suena bien, pero es que si empezamos a hacer las cosas de una manera diferente, como las hacen ellos, perdemos elementos nuestros en ese proceso. Y por lo tanto prefiero rechazarte aquí, te pongo el freno aquí, antes de que me cueste mucho más adelante. Y la tribu africana, en la época de los misioneros cristianos, es una buena metáfora de eso, para bien o para mal. Entonces ese es uno de los mensajes que yo me llevo del libro, que muchas ideas no son aceptadas por la idea como tal, sino el aspecto cultural, el costo de esa idea más adelante. Segundo, que olvidar es necesario para perdonar. Creo que es una frase hasta cierto punto básica, la hemos escuchado o exactamente así o parecido, pero es importante procesar lo que eso significa. Que el olvidar también te permite olvidar algo incorrectamente, a nunca en verdad enfrentar el verdadero problema, que quizás nosotros perdonamos porque nos olvidamos de un problema. Al olvidarnos de ese problema, vemos el beneficio de ahora estar mejor con otra persona, pero ¿qué si nunca enfrentamos ese problema? Esa falla de la otra persona, esa falla principalmente tuya. Si simplemente se te olvidó, no hay mejoría, simplemente olvido, y eso tampoco es lo ideal. Y tercero, volviendo al punto de Ted Chiang, esa tecnología va a venir y nos va a cambiar y eso va a ser así, punto. ¿No? En la línea del tiempo de la historia del periodista, si recordamos este artículo, que no termina siendo un artículo en contra de Reme, él nunca menciona dónde se encuentran los TIF hoy, ¿no? Eso lo dije yo al principio por contexto, pero él nunca habla de ellos, nunca habla de la cultura, nunca habla de si continúan sobreviviendo, te dejas incógnita. Yo no sabía quién eran los TIF, por supuesto, cuando leí el libro tuve que investigar un poco. Te da esa sensación cuando lees la historia del cuento por primera vez, que es un grupo poco conocido, que quizás la tecnología acabó con ellos, ¿no? Que quizás la llegada de la escritura acabó con ellos, te da esa sensación, cuando por supuesto no es la escritura como tal, es que al permitir que entrara una idea de esa cultura, en el caso de este del occidente, con los europeos misioneros cristianos, bueno, eso era simplemente el primer dominó, todo lo demás iba a caer eventualmente. Y desde el punto de vista histórico, eso no tiene mucho, creo que mucho argumento. Desde el punto de vista moral o quizás humano, hay un mensaje, no voy a decir escondido, pero dentro de toda la historia. Como dice el periodista, conté una historia inventada para decir una verdad. Y creo que Ted Chiang hizo eso en todo el cuento, vamos a decirlo así. Tanto la historia del periodista, como la historia de la hija, como la historia de la esposa que se fue, los TIF, Gigi, el misionero cristiano, todo esto es inventado, pero te lo cuenta para contarte una verdad. Y ese, para mí, es el mensaje final del libro. Que hay verdades que puedes contar con mentiras. Por lo tanto, la tecnología ayudaría para eliminar esos errores. Y con eso llego al final de este episodio. Si quieren que yo continúe haciendo resúmenes de Ted Chiang o quizás de tu autor preferido nuevamente, envíenme al DM en Instagram, @bibliotequeando. Estoy disponible para aceptar sus sugerencias. No puedo llegarle a todos. Hay muchas personas que yo sé que les he respondido, tengo ese libro en la lista, pero la lista es larga. Tengo un pequeño comentario que es que este es mi libro, o mi cuento, perdón, preferido dentro del libro de Exhalación, pero Ted Chiang toca todos los temas, siento yo, tiene para todos los gustos. Les recomiendo fuertemente que lo lean, lo disfrutarían bastante. Al mismo tiempo, espero que hayan disfrutado del episodio. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando. Les habló Ricardo Lugo. Saludos, disfruten el resto de la semana.